Hola chicos, ¿qué tal? Ahora vamos a ver la parte de la guía número 7. Ya la guía número 7 es el repaso de los objetivos anteriores, o sea, todo lo que hemos visto durante este tiempo. ¿Ya? Comenzando principalmente con la función potencia, que aquí está escrito, ya como objetivo. Hay tres objetivos que van en cuanto a la función potencia. Ya tenemos que la función potencia la identifican si es o no es una función potencia. Luego la gráfica de una función potencia, identificarla, tanto como el exponente si es positivo o negativo, si es par o impar, etc. Tercer punto, analizan la función potencia en cuanto a sus coeficientes a y n. ¿Ya? O sea que usted cuando tenga un valor del a o un valor del n va a saber inmediatamente qué gráfico corresponde. Luego de eso, de la función potencia, vemos el tema de la función inversa. ¿Ya? En la función inversa habíamos visto dos formas. Una forma es de inmediatamente conocer la inversa de, por ejemplo, de la suma a la resta a la suma, ¿cierto? Mediante la metáfora de la máquina. ¿Ya? Y también hemos visto la metáfora también en forma algebraica. ¿Ya? Recuerden que en la forma algebraica había varios pasos de cómo resolverlo. Entonces aquí tenemos el cuarto objetivo. El quinto objetivo eran las inecuaciones lineales. Recuerden que las inecuaciones lineales son bien similares a una ecuación lineal, solamente que tienen que despejar ahí la x y ver qué soluciones tiene. Ya recuerden que siempre va a haber más de una solución. Y aquí estaban involucrados los infinitos, positivo, negativo. Ahí está. Siguiente objetivo es representar gráficamente y por intervalo el conjunto solución de las inecuaciones lineales. Recuerden que gráficamente había que dibujar una pelotita, ¿cierto? Pintar hacia dónde iba, hacia la derecha o izquierda, dependiendo de la simbología, ¿cierto? Si es mayor, menor, mayor igual, menor igual. ¿Ya? Y lo último que hemos visto sobre el área de superficie y volumen de cuerpos geométricos, acerca del tríptico, el formulario y una aplicación. Eso es lo que vamos a ver en la guía número 7 de repaso general. Ahora, en esta guía hay algo distinto. Que en esta guía hay 24 preguntas de alternativa y usted abajito, cuando selecciona la alternativa, la selecciona y justifica su alternativa seleccionada. Por ejemplo, si yo le coloco la número 1, ¿cuál de las siguientes expresiones si es una función potencia? Un ejemplo, yo puedo marcar la A. ¿Ya? Aunque esté bueno que está mala, pero usted en el desarrollo va a justificar el por qué eligió esa alternativa con sus propias palabras. Eso es, ya más que nada que usted aquí justifica del por qué usted respondió que esa es la alternativa correcta. Ya chicos, ahora un breve resumen de la guía. ¿Ya? Primera parte de la guía, la pregunta 1 y pregunta 2 se refieren a identificar si es o no es una función potencia. O sea, justificar netamente la parte de la base o el exponente, por ahí influye. Número 3, 4, les doy yo una gráfica de la función potencia y ustedes tienen que identificar si la función crece o decrece en el x negativo o x positivo. En las preguntas 5 y 6 es similar a la anterior, donde tenemos dos gráficas y en esta parte de la gráfica tiene que identificar si es una parábola, si es una tipo S, una elipse, un cilindro, ya buscar la correcta. En la 6 también ocurre lo mismo, que usted tiene aquí la gráfica, pero aquí tiene que identificar cuál de esas 5 funciones corresponde a esas gráficas. ¿Ya? Ahí juegan netamente los signos y los exponentes. Y ahí tienen que buscarla. En la pregunta 7 y 8, similar a la 6. Ya tienen la gráfica y tienen que identificar ahí el exponente, si es par o impar, si es el A positivo o negativo. ¿Ya? Lo mismo que ocurre en la número 8. Aquí igual pueden jugar con GeoGebra. Ya pueden buscar aquí las 5 funciones y ver cuál es la que más se asemeja. Y ahí usted justifica el por qué es esa alternativa. Preguntas 9 y 10
Es bien similar al anterior, solamente que aquí juegan ahora dos análisis. ¿Ya? Ahí tienen que ver si es creciente o decreciente y la simetría, hacia dónde va. Lo mismo ocurre aquí. ¿Ya? En la pregunta 9 y 10. En las preguntas 11 y 12, ahí tienen que encontrar la inversa de esa forma, ¿ya? De esa expresión. Y justificarla. En la 13 y 14 es bien similar a la anterior, solamente que ahora en vez de la metáfora de la máquina, usted tiene aquí la expresión lista. O sea que solamente tienen que buscar la inversa. Ya recuerden que existen dos formas de encontrar la inversa, así que usted ahí lo justifica. Si en forma algebraica o forma de metáfora, ahí ustedes ven. En la pregunta 15 y 16 son enunciados y tienen que identificar qué simbología se asemeja más al enunciado que está acá arriba. Ya aquí está como inecuación, como desigualdad, y aquí está como intervalo. Ahí tienen que buscar cuál es la que se asemeja más. Número 17 y 18, o sea, el número 17, similar al anterior, tienen un enunciado y tienen que buscar cuál es la que se asemeja más a ese enunciado. En cambio, la de número 18, ahí usted tiene que resolver la inecuación y buscar cuál es la correcta de las 5 que hay ahí. Lo mismo ocurre con la pregunta 19 y 20. Ya son inecuaciones, tienen que despejar la variable x y buscar cuál es la correcta. Esa es parte del desarrollo, ya los pasos de la resolución. En la pregunta 21, ahí tienen el gráfico y tienen 5 inecuaciones distintas. Ya tienen que buscar cuál de esas 5 inecuaciones corresponde a esa solución. Ya recuerden que aquí juega un papel fundamental esa pelotita. Si no está pintada, algo ocurre con la simbología. Ya, si se toma o no se toma, si es igual o no es igual. Ahí tienen que ver. Igual que la flechita hacia la derecha, hacia dónde va. En la pregunta 22 tiene acá una inecuación y tienen que aquí encontrar qué intervalo es el que se acomoda más a esa solución. Ya aquí también pueden jugar con el tema de los gráficos. Recuerden que cuando usted resolvió una ecuación, lo graficaba y luego del gráfico usted sabía inmediatamente qué intervalo era. En la pregunta 23, aquí tienen que buscar la fórmula del volumen del cilindro, ya que debe estar en un PPT por ahí, y justificarlo. Obviamente justificarlo qué es un cilindro, por ejemplo, qué forma tiene, ¿ya? Y cuál es la fórmula del volumen. Ahí está, esa puede ser la justificación. Y el número 24 y final, tienen que encontrar el volumen del siguiente objeto, ¿ya? Obviamente tienen que identificar qué objeto es, qué forma tiene y luego encontrar la fórmula del volumen y calcularla. ¿Ya? Eso se trata básicamente de la guía número 7 del repaso, o sea, la penúltima guía del repaso. ¿Ya? Eso es. Ahora sí vamos a ir al PPT, donde le voy a explicar netamente, paso a paso, de cómo podemos desarrollar toda esta guía. ¿Ya? Vamos a ver el repaso del PPT. Ya, este es el PPT, chiquillos, el PPT explicativo de todos los objetivos que hemos visto hasta la fecha. ¿Ya? El primer objetivo obviamente era de la función potencia. Recordemos que la función potencia es siempre catalogada de esta forma, ya, donde tenemos la f de x es igual a una a, ya, esta a es un número, un coeficiente numérico, puede ser positivo o negativo, ya, por ejemplo un más 5 o un menos 3. El por x, el x siempre va a estar como base, ya, ojo con eso. Una función potencia, el x siempre debe estar como base, no puede ser exponente y no puede ser numérico como el a, ya. Entonces x como base
y el n es el exponente, ¿ya? Y aquí juegan los exponentes si es par o impar, positivo o negativo, ¿ya? Vamos a ver. Aquí el objetivo número 1 siempre hay que considerar lo siguiente, que lo vimos hace poco, ¿ya? Donde la es el coeficiente numérico distinto de 0, ¿ya? Puede ser positivo o negativo. El x siempre va a estar como base y el n es el exponente. Ahora, algunos ejemplos de la función potencia son estos. Ya tenemos acá 5 funciones potencia. Ahora, en todas estas son funciones potencias. ¿Por qué? Porque las x están como base. Ya, o sea, la incógnita está como una base. Está como base de la potencia. ¿Ya? Y todas tienen a. Aquí el a vale 5 porque es el número que acompaña a la x. Acá si tiene un número que acompaña a la x es un 1. Acá tenemos un menos 1 que acompaña a la x. Aquí tenemos 0,4 y aquí tenemos 1. ¿Ya? Entonces todos tienen a, todos tienen x como base y exponente un número positivo o negativo. ¿Ya? Ahora, las que no son funciones potencias son estas 3. Ya pueden haber muchas más todavía. Ahora, ¿por qué no son funciones potencia? Simplemente porque aquí, miren bien, acá tengo un 5 como base. Pero recordemos que la función potencia, la x, debe estar como base. Ya no el 5. Aquí el x está como exponente y eso no es función potencia. Y aquí ocurre lo mismo, aunque esté sumando 1. De aquí, aunque esté restando, el x está como exponente y eso no puede ser para que sea función potencia. Ya, entonces, en síntesis, chiquillos, la función potencia siempre debe estar escrita la x como una base. ¿Ya? Objetivo 2. Analizar la función potencia en cuanto a sus coeficientes a y n. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño resumen de esto. Aquí tenemos, cuando el n, o sea el exponente, es par positivo, puede ocurrir estas dos gráficas. ¿Ya? Recuerden, el n es par positivo, por ejemplo, x elevado a 4. ¿Ya? Cuando es x elevado a 4, el 4 es un número par y es positivo, porque no dije menos 4. ¿Ya? Entonces, x elevado a 4 puede salir hacia arriba, eso se llama concavidad positiva, porque va hacia arriba las ramas, estas ramitas, están las dos hacia arriba, ¿ya? Y concavidad negativa cuando las ramas están hacia abajo, ¿ya? Cuando las ramas están hacia abajo. Entonces, resumiendo, cuando el exponente es par, forma una parábola, ya tanto positiva o negativa. Y cuando el exponente es impar positivo, por ejemplo, x elevado a 3, x elevado a 5, x elevado a 7, o 2x elevado a 5, que también sirve, ocurren esos dos tipos de gráficas, que son forma tipo S. ¿Ya? Aquí cuando el a es positivo, aquí la función va hacia arriba, ya, o sea que crece. Y cuando el a es negativo, decrece. ¿Ya? Un ejemplo de este que sea el a negativo, por ejemplo, un menos 5x elevado a 3. O menos 2x elevado a 3. ¿Ya? Eso significa que sea hacia abajo, porque tiene un negativo antes, y el x elevado a 3 identifica que es un impar positivo al exponente, por eso da una S, pero al revés, por ser negativa. Ahora, vamos a ver los exponentes negativos ahora. Ahora cuando el exponente es par, pero ahora negativo, ocurren esas dos tipos de gráficas, que se forman doble curvas. Ya cuando el número que acompaña al principio, es positivo, va las curvas hacia arriba, ¿ya? O sea, las dos están en el eje Y positivo. Y aquí cuando el A es negativo, las ramas van, o las curvas van hacia abajo, ya es el Y negativo. De aquí se forman asíntotas. ¿Ya? ¿Qué significa que se formen asíntotas? Que aquí esa gráfica, esa curva, jamás van a tocar o cruzar o chocar con el eje Y.
y con el eje X. Ya, si se dan cuenta acá, el X no lo toco y el Y tampoco. Eso se forman asíntotas. Ya en las dos ocurre lo mismo. Y cuando el exponente es impar negativo, ocurren las doble curvas, pero están en forma diagonal, están reflejadas a 180 grados. ¿Ya? O sea que eso se forma una simetría ahí. ¿Ya? Hay un tipo de simetría acá, y aquí también tenemos otro tipo de simetría que vamos a ver más adelante, ya como de repaso. ¿Ya? Entonces, resumiendo, cuando el exponente es par pero positivo, se forman parábolas, como vimos anteriormente, hacia arriba y hacia abajo, positiva, negativa. Y cuando es par negativo, ocurre estos dos tipos de gráficas. Y abajo, cuando el exponente es impar positivo, ahí forman las tipo S, ya como la anterior. Y cuando el exponente es impar negativo, ocurre estos tipos de gráficas. ¿Ya? Aquí tenemos un resumen. Ya cuando el exponente n es par positivo, se forma una parábola, como dijo anteriormente. Parábola positiva, con cavidad positiva hacia arriba, o negativa hacia abajo. Cuando el exponente n es impar positivo, se forma la gráfica tipo S. Ya, tanto creciente o decreciente. Cuando el exponente n es par negativo, se forman las dos curvas simétricas al eje Y. Ya, eso quiere decir que están reflejadas hacia los lados. Y cuando el exponente n es impar negativo, se forman dos curvas también, pero simétricas al origen. ¿Ya? ¿Qué significa que sea al origen? De que la gráfica va a estar reflejada en 180 grados, ya que está en forma diagonal, no van a estar hacia los lados. Ya, sigamos. Crecimiento y decrecimiento de una función potencia. Siempre, chiquillos, tenemos que visualizar esto de forma de izquierda a derecha. Ya, por ejemplo, aquí tengo una parábola, ya, de concavidad positiva, porque va hacia arriba, ¿cierto? Las ramas van hacia arriba. Y esta función, si recordamos anteriormente, este es el exponente par positivo, ¿ya? Y el A es positivo, porque va hacia arriba también. Ahora, para ver el crecimiento y decrecimiento, tenemos que verlo de izquierda a derecha, este gráfico que está en azul. El que está más a la izquierda, donde está la G. Entonces aquí, comienzo de acá, de la más izquierda, y aquí va a estar bajando. Entonces aquí bajó. Entonces la gráfica decrece. ¿Y en qué decrece? En el X negativo. Porque aquí está ubicado este gráfico, esta parte del gráfico, en el X negativo. Y luego cuando llegó al 0, empezó a subir. Ya, o sea que crece después. Y creció en qué X? En el X positivo. Ya, entonces siempre hay que verlo de esa forma. En cuanto al X, aquí bajó en el X negativo y subió al X positivo. Ahora las simetrías. En las simetrías tenemos dos tipos. Como dijimos anteriormente, al eje Y es cuando la gráfica se refleja hacia el lado, ¿ya? Hacia el lado, como si fuera esto un espejo. Ya, por ejemplo, la G aquí está la primera parte, el espejo y reflejo hacia el lado. Ya siempre al eje Y es reflejo hacia los lados. Y cuando es al origen, aquí no ocurre eso. Por acá, si ponemos el espejo al eje Y, esa curvita no está hacia el lado. Entonces aquí ya no es al eje Y, sino que es al origen. ¿Y por qué el origen? Porque se refleja ahora en 180 grados, o sea, a la inversa. Ya, o sea, al revés, pero en diagonal. Ya, esos son los dos tipos de simetría que hay. Ahora veamos este análisis. Aquí es una parábola, ¿cierto? Es exponente par positivo. Ahí está, ¿cierto? 8x elevado a 2. El 2 indica que es par positivo, entonces parábola. El 8 indica que es el valor del A. Y el 8 es positivo. Entonces por eso es hacia arriba. O sea, es con cavidad positiva. ¿Ya? Y esta función de izquierda a derecha baja y sube. O sea, decrece en X negativo y crece en X positivo.
y es simétrica respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque se refleja hacia los lados. Ejemplo 2. Ahora esta función, tenemos acá una función tipo S, ¿cierto? Entonces aquí la función es impar positivo, el exponente, ahí está el 3, y tiene ese menos porque está decreciendo, va bajando, ¿vio? Izquierda a derecha, baja. Y es simétrica al origen. ¿Por qué? Porque no está reflejada a los lados, está reflejada en diagonal como una reflexión de 180 grados. Ya. Tercer objetivo, ahora vamos a la función inversa. ¿Ya? Recordemos que la función inversa de una suma es una resta, multiplicación, la inversa es la división, y de la potencia a la raíz. Aquí tenemos las operaciones de la metáfora de la máquina, lo que ya vimos hace poquito. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? La inversa de la x más 5 sería, si estoy sumando, sería la resta. ¿Ya? X más 5 cambia a x menos 5. Y de x menos 12 cambia a x más 12. Ya cambia la operación. Aquí el 4 está multiplicando la x, entonces la inversa va a ser la división. Y en cambio al revés, si tenemos una división, entonces la inversa va a ser la multiplicación. Y aquí tenemos dos operaciones involucradas. Tenemos una multiplicación acá y una suma. Entonces, ¿qué hace la suma? Cambia resta. Y ese 4 que está multiplicando, cambia dividiendo. Y aquí al revés lo mismo. Tengo una resta, cambia suma. Y esa división del 3 cambia multiplicación. Y aquí tenemos la potencia. El 2 es una potencia, ¿cierto? El exponente cambia a raíz cuadrada, porque tiene un 2. Si hubiera sido un x3, sería raíz cúbica y pongo acá un 3. Ya aquí está. ¿Vieron? La raíz cúbica, entonces la inversa es el cubo, una potencia. Ahora acá tenemos la forma algebraica ahora. ¿Ya? ¿Cómo llegamos del x cuadrado menos 6 a la raíz cuadrada de x más 6? Entonces el primer paso, usted toma esa función, la f de x la cambia por una y queda y es igual a x cuadrado menos 6. Aquí está. Paso 2, usted despeja ese x. Y entonces ese menos cambia al lado izquierdo aún más. Aquí está. Y luego ese 2, para eliminarlo de ahí, hay que obtener la inversa. Si es una potencia, entonces extraigo una raíz cuadrada. Y quedaría raíz cuadrada de y más 6. Y finalmente esas letras, las incógnitas, se cambian de orden. El y cambia a x y el x cambia a y. Y ahí encontró la inversa. Ya, esos son los pasos de forma algebraica. Siguiente ejemplo. Ahora tenemos un 7x elevado a 3 más 4. Entonces el primer paso, usted cambia f de x por una y. Aquí está. Segundo paso, despeja la x. Entonces para despejar la x, ese más 4 cambia hacia el lado izquierdo a menos 4. Luego, acá el 7 está más cercano a la x, igual que el cubo, pero aquí el 7 está más sencillo de despeje. Entonces aquí multiplicando, cambia dividiendo. Y luego el x cubo, que es el más dependiente, el 3, cambia a raíz cúbica. Y ahí está la inversa. Ya cambiando las letras x por y por x, ahí tenemos la función final. Objetivo número 4. Ahora vamos al tema de inecuaciones lineales. Ya, siempre recordad, chiquillos, que aquí esas son las 4 simbologías que hay de inecuaciones, en donde aquí refleja el mayor que, menor que, mayor igual que y menor igual que. Y siempre tienen que considerarlo, verlo acá de izquierda a derecha igual, como el crecimiento y decrecimiento. Siempre acá de izquierda a derecha, aquí comienza por 2 ramas. Entonces si comienza por 2 ramas, esto es mayor. ¿Ya? 2 ramas mayor. Aquí izquierda a derecha comenzó por un punto acá. No comenzó por las 2 ramas, entonces si comienza por un punto, es un menor que. ¿Ya? Y las dos últimas son más sencillas.
Porque ya habíamos dicho que este es mayor. Y al tener el palito abajo, significa igual. Ya sería mayor igual que. Y aquí el último, menor igual que. Ya aquí está otra forma de verlo. Usted ve que estos dos espacios son más grandes, entonces esto es mayor. ¿Ya? Si comienza en el grande, mayor. Si comienza en el pequeño, menor. Ahora, parte de la guía, ahí habían como 3 preguntas que había que interpretar esa situación como una inecuación o una desigualdad. Entonces acá, por ejemplo, el consumo de alimentos perecibles está por debajo del 30%. Ya cuando hablan debajo quiere decir que es una disminución. Ya, o sea que está por debajo, está bajo, es pequeño. Entonces eso está más asimilado a un menor que. ¿Ya? Entonces ahí está la desigualdad. Tenemos la X, la simbología menor que, y pues colocamos el 30%. Ejemplo 2. El dinero recaudado en un Jeans Day supera los 56.000 pesos. Ya cuando dice la palabra supera, ya no es menor, no es bajo, es superior, es mayor. Entonces acá la palabra supera indica un aumento. Ya, entonces si ese aumento es mayor que, entonces colocamos X mayor que 56.000 pesos. Ahora, cuando tenemos esta expresión, la Primera Guerra Mundial comenzó en el año 1914 y terminó en el año 1918, ya tenemos dos valores, ¿cierto? Entonces esos dos valores lo colocamos izquierda-derecha por orden, ¿cierto? El más pequeño izquierda, el mayor hacia la derecha, la X al centro, y cuando dice comenzó y terminó, o sea que estos años si están dentro, están contemplados, por eso están acá los igual. Comenzó y terminó. ¿Ya? Entonces cuando ocurren este tipo de ejemplos, usted tiene que anotar esas dos partes y colocar los iguales, ¿ya? Los menores, mayor y menor igual que. ¿Ya? Y esto en tema de intervalo, estos intervalos son cerrados, ¿ya? Por tener los iguales ahí. Si no tuvieran los iguales, estarían con corchetes abiertos. Aquí tenemos la tabla de los ejemplos. Cuando tenemos, por ejemplo, un X mayor que 5, no tiene el igual, entonces los corchetes están abiertos. Ahí está bien, corchete abierto. Y este va a ser infinito positivo. ¿Por qué? Porque dice que es mayor. ¿Ya? Todo lo que sea mayor va a ser infinito positivo. Y todo lo que sea menor, por ejemplo acá, va a ser infinito negativo. ¿Vieron? Recuerden siempre que los infinitos jamás están cerrados. Siempre van a ser abiertos porque pueden ser cualquier número. Ya no está acotado, no está cerrado. En cambio acá, aquí tengo un X mayor igual que 5. Entonces cuando dice igual, ahí va a estar cerrado, pero el 5. Ya, ahí está, cerrado el 5. Y al ser mayor, obviamente infinito positivo. Abierto siempre. Ahora cuando están entre dos valores, colocamos el menos 5, 3 y los corchetes. Al tener los dos iguales, son los dos cerrados. ¿Ya? En cambio aquí abajo, acá el X con el menos 5. Acá no está con el igual, entonces se va a estar abierto. En cambio el 3 va a estar cerrado porque tiene el igual. Y ahí está el corchete. ¿Ya? Y gráficamente aquí está el orden. Ahora vamos a ver las tres interpretaciones ahora. Como desigualdad, como corchetes y como gráfica. Como vimos en el ejemplo anteriormente, el consumo de alimentos perecibles está por debajo del 30% del consumo diario. Si está por debajo, es un menor que. Entonces sería X menor que 30%. ¿Ya? Casi digo igual, pero es menor que. Al ser menor que, entonces eso indica de que va a seguir disminuyendo. O sea, va bajando, bajando, bajando y va a ser hacia el infinito negativo. Entonces por eso está el intervalo acá, infinito negativo, siempre abierto el infinito. Y el 30% va a estar abierto. ¿Por qué? Porque no tiene el igual acá. ¿Ya? Y gráficamente,
Si dice que es 30%, usted le coloca el 30%, coloca una pelotita, esa no se va a pintar, ya no se pinta porque no tiene el igual, ya no tiene esa simbología. Si tuviera esa simbología, ahí se pinta la pelotita. Y al ser menor, entonces va a ser infinito negativo. Y ahí está la flecha que indica hacia esa dirección. Ejemplo 2. Acá tenemos el asunto del Gymnasium, o sea, el rendimiento académico. Dice que el requisito para ser beneficiado es que se encuentre dentro del 90% del mejor rendimiento académico. ¿Ya? La palabra dentro ya indica que está considerado, o sea, el 90%, o sea que tiene que tener el igual. ¿Ya? Del mejor rendimiento, o sea, tiene que ser los mejores, o sea, tiene que ser mayor. Ya ahí está el mayor que. Entonces aquí tenemos mayor igual que. Ahora en forma de intervalo, si eso es x mayor, entonces va a ser infinito positivo. Ahí está el infinito positivo, siempre abierto el infinito, y el 90 aquí debe estar cerrado. Ya, sigamos. Entonces, al conocer las palabras aquí, tenemos que la Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y terminó en 1918. Tenemos esa desigualdad que la vimos anteriormente. Ahora, como intervalo, usted escribe 1914, 1918, y estos dos corchetes van a estar cerrados. ¿Por qué? Porque acá están con el igual. Y gráficamente las pelotitas se pintan porque son cerrados y a la vez tienen el igual. Objetivo número 5, el tema de las inecuaciones. ¿Ya? Recuerden que una inecuación acá hay que encontrar todo el conjunto solución de esa inecuación. O sea que hay que despejar primero la incógnita x, del más 4 cambia hacia el menos 4, aquí está, y restamos, eso daría 6. Entonces aquí tenemos que el x es mayor que 6, o sea que las soluciones pueden ser el 7, el 8, el 9, el 10, hacia el infinito positivo. Ya, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un 3x más 7 menor o igual que 13. Entonces para despejar la ecuación, usted baja la x, ¿cierto? Lo que tenga la x lado izquierdo, ahí está. El más 7 cambia hacia el otro lado porque no tiene x. Entonces cambia de más 7 a menos 7. Y luego tienen que restar esos dos números. Eso daría 6. Y finalmente, el 3 está multiplicando la x. Entonces ese 3 cambiaría hacia el otro lado de la desigualdad a división. Y si usted divide, eso me daría 2. Entonces tenemos que el x es menor o igual que 2. Y si es menor, obviamente va disminuyendo hacia el infinito negativo. Ya que va bajando. Entonces como intervalo, infinito negativo, siempre el principio, coma, el 2. Y el 2 va a estar con el corchete cerrado porque tiene el igual. Y la gráfica, usted coloca el 2, la pelotita la pinta porque tiene el igual, y además está cerrado, y va hacia el infinito negativo. Otro ejemplo, tenemos un 6x más 8 mayor que 4x menos 2. Entonces usted toma todo lo que sea x hacia el lado izquierdo. El 6x se baja, porque ya está en el lado izquierdo. El 4 positivo cambia hacia el lado izquierdo a menos 4x. Bajó la simbología, bajó el menos 2 que ya está en el lado derecho, y el más 8 cambia a menos 8. Entonces aquí tenemos que hacer la suma porque son signos iguales. Eso daría 10 negativo porque el 8 es el mayor. Y ahí el signo se mantiene. Y esos dos se restan. Eso daría 6 menos 4, 2x. Y luego ese 2x, el 2 se está multiplicando. Entonces cambia a división. Y daría x mayor que menos 5. Y al ser mayor, obviamente va al infinito positivo. Porque va aumentando. Siempre cuando dice mayor, va aumentando, va al positivo. Y al revés, si va con el menor, va bajando, va disminuyendo hacia el negativo. ¿Ya? Entonces como intervalo, colocamos el menos 5, ahí está, abierto,
porque no tiene el igual, y el infinito positivo siempre abierto. Y gráficamente colocamos el -5, pelotita no se pinta porque no tiene el igual, y va hacia el infinito positivo, hacia la derecha. Y último objetivo de la guía de repaso es calcular el área y volumen de cuerpos geométricos. ¿Ya? Aquí les dejo los formularios número 1 y número 2, que fue los últimos que vimos, donde tienen que identificar las figuras geométricas, la fórmula de perímetro y área, y las fórmulas del volumen y áreas de los cuerpos geométricos. ¿Ya? Estos son cuerpos geométricos. Hay un error ahí, cuerpos geométricos. Entonces aquí tenemos el cubo, tenemos la fórmula del área, tenemos el volumen del cubo. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el prisma rectangular, con la esfera, con el cono, cilindro y pirámide. ¿Ya? O sea, si la guía preguntan por el cálculo de volumen y área de un objeto, pues tienen que identificar qué objeto se parece más a un cuerpo. ¿A cuál cuerpo? A una pirámide, un cilindro, un cono, un cubo, etc. Buscar la fórmula y reemplazar los valores. ¿Ya? Eso es. Por ejemplo, acá tengo este objeto y este objeto ya es un cilindro. Si usted lo visualiza en la fórmula, es un cilindro. Entonces, si calculo el volumen, yo copio el volumen, ¿ya? Y el volumen, ¿qué me pide? Me pide el pi, y ya está, 3,14. Me pide el radio, ¿ya? Y el radio, aquí tengo el radio que es 4,5 en diámetro, entonces la mitad, 2,25 centímetros. Y la altura dice 13 centímetros. Entonces aquí tengo todos los datos para la fórmula. La fórmula es pi por radio al cuadrado por altura, por h. Reemplazo los valores. Obviamente acá aplico jerarquía, o sea, pongo muda, y sería la potencia primero. Entonces la potencia me da ese valor, 5,0625, y luego hago las multiplicaciones. Ahí tenemos el volumen. ¿Ya? Recuerden, siempre el volumen va a estar en unidad cúbica. ¿Ya? Unidad de medida cúbica. Si está elevado a 2, ya no sería volumen, sino que sería área de superficie. ¿Ya? Entonces recuerda siempre primero identificar el objeto y luego revisar el formulario número 2. ¿Ya? Y ocupar la fórmula y los datos que le dan. ¿Ya? Eso, cualquier duda, chiquillos, tenemos acá el Instagram para poder aclarar algunas dudas si que les surgen por ahí, por correo electrónico, que ustedes ya lo conocen, con el profesor Jefes en el caso de que le dificulta la comunicación, y mi WhatsApp personal para que ustedes puedan hacer sus consultas pertinentes. Ya recordemos que cada curso tiene su grupo WhatsApp y ahí nos podemos comunicar. Ya, eso, chiquillos. Nos vemos en el último video de la guía número 8. Ya, cuídense y nos vemos pronto.